Y un tema que realmente es preocupante es lo que hemos ido viviendo en los últimos días, no solo en los últimos días, yo diría en los últimos meses y en los últimos años. La ONU hace pocas horas ha hablado de que nuestro planeta calentaría de 2,5 a 2,9 grados más en lo que va del siglo. Eso es realmente preocupante y va a tener efectos verdaderamente dramáticos. Y en el corto plazo estamos viviendo una situación de igual manera. Récords de temperatura, primero los vivimos en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica, ahora en nuestro propio país. Entonces, como que este tema no lo tocamos de ahora, lo tocamos ya desde hace muchísimo tiempo, aquí por lo menos en nuestro medio de comunicación. Y una de las personalidades que nos ha acompañado también a tocar este tema es el ingeniero Oscar Paz, experto en cambio climático, a quien lo hemos vuelto a convocar. Oscar, muchísimas gracias, bienvenido nuevamente. Omar, muchas gracias, buenas noches a todos los televidentes y agradecido por la invitación. A ver, fíjate que desde hace tiempo venimos hablando de esto del cambio climático y parecía, en un principio diría, parecía algo que bueno, no pasaba de la anécdota, pero esa anécdota es dramáticamente hecho físico, ¿no? Es decir, en la ciudad en los últimos días, así terrible, el fin de semana era sofocante en nuestra ciudad, y no estoy hablando de Santa Cruz, de otras ciudades. En contexto general, ¿tú crees que ya estas son las manifestaciones del cambio climático? Bueno, en realidad ya existe un cambio climático, ¿no? O sea, las temperaturas globales en los promedios se han incrementado y lo más riesgoso es que los últimos reportes plantean de que estamos cada vez más cerca de ese 1,5 de incremento de la temperatura media global respecto a la época preindustrial, que es precisamente el momento de alarma. Y yo quiero acá referirme a un último reporte precisamente que ha presentado el PNUMA, ¿no? El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y que se llama el reporte de brechas sobre las emisiones. Y lo han titulado de manera muy interesante, que creo que hay que señalarlo, que es "Esto parece un disco rayado". Es decir, ¿por qué parece un disco rayado? Porque sencillamente siguen aumentando las temperaturas y no se está haciendo nada para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global. Y marcan datos sumamente interesantes, ¿no? Señalan que en este año, ¿no? La temperatura ha superado casi en 86 días ese 1,5 grados de temperatura, y que el mes de septiembre ha sido el más caliente de la historia del planeta. Entonces, estos son ya datos últimos que precisamente el PNUMA los hace cada año, y ahora tiene más importancia porque en diciembre de este año se va a realizar la COP 28 en Dubái, donde se va a analizar el balance global, así se llama, ¿no? Y ese balance global quiere decir qué se está cumpliendo o qué no se está cumpliendo de los acuerdos de París, ¿no? Respecto a las reducciones de gases de efecto invernadero. Entonces, ese es un reporte clave que va a servir para la discusión posiblemente de las nuevas metas que se deben tomar, porque prácticamente este disco rayado ya está demasiado rayado, ¿no? Sí. En el sentido de que no se está haciendo nada para reducir las emisiones y por tanto reducir también la elevación de la temperatura global. Ahora, bajo esos elementos, ¿cómo podemos entender que pese ya a las evidencias fácticas tan fuertes que estamos viviendo, no hayan decisiones políticas taxativas? Y lo digo porque nuestro país probablemente sea el ejemplo. Casi 3 millones de hectáreas quemadas y no pasa nada, es decir, en diferentes latitudes, y no parece vislumbrarse decisiones políticas contundentes frente a lo que está pasando.
Bueno, si uno se pone en el contexto internacional, porque este problema del cambio climático es un problema global, internacional, donde los grandes países, los países desarrollados juegan un rol fundamental. Así nosotros hagamos lo que hagamos, estas temperaturas van a seguir si estos grandes países no toman las decisiones que deben tomar. Y ahí está el grave problema. Se han analizado alrededor de 140 compromisos de países, ¿no?, que se han hecho ante la Convención del Cambio Climático con relación al Acuerdo de París, y se ha visto de que aparentemente en los papeles, ¿no?, resultaría interesante las reducciones que se proponen, pero en los hechos no se están dando. Entonces, creo que ahí está la gran responsabilidad global de estos grandes países para con la humanidad, ¿no? Y creo que eso tiene que llamarnos a la reflexión. Y nosotros simplemente somos un país damnificado por estos problemas, ¿no? O sea, evidentemente estamos viviendo en estos momentos un efecto complementario entre lo que es ya el cambio climático y el fenómeno del Niño que está atravesando toda la región. Entonces, esa suma de factores están haciendo que se presenten los eventos que tenemos, por ejemplo, los incendios, donde no hay que dejar de lado, evidentemente, la actividad humana perversa, ¿no?, que está provocando estos incendios. Entonces, se están sumando estos factores, ¿no? Y estamos viviendo una suma de dos elementos claves, el cambio climático y el fenómeno del Niño. ¿Cuán perversa es la posición, y voy a utilizar un término conceptual muy que viene de determinados tipos de escuela, cuán perversa es la posición del capital frente a la propia existencia humana? Creo que es altamente perversa, porque estamos viendo que no se están haciendo ningún tipo de esfuerzos, por ejemplo, para cambiar las formas de energía, de uso de energía. Se sigue insistiendo en el uso de los combustibles fósiles, aunque se están planteando, este reporte precisamente al que yo hago referencia, se están planteando interesantes medidas para el uso de energía solar, para el uso de energía eólica, para la reducción de emisiones en el sector de la industria. Pero en los hechos no está pasando, simplemente están planteadas, ¿no?, y no se están dando evidencias. Y esto es por esta acción tan perversa del capital, ¿no?, de los grandes países que siguen priorizando el beneficio del capital versus lo que significa el daño a la humanidad. Entonces, ahí estamos, creo, en una contradicción fatal. Ahora, Óscar, ¿cuáles eran las proyecciones iniciales? Porque tú has participado de varios de estos eventos a nivel internacional. ¿Cuáles eran las proyecciones que se hacían al inicio y ahora a qué nivel hemos llegado? Bueno, en realidad creo que al principio, cuando se planteaban las acciones bajo el protocolo de Kioto, ¿no?, se pensaba que con algún tipo de medidas, ¿no?, se iban a paulatinamente reducir emisiones y reducir las temperaturas. Pero lastimosamente los procesos de desarrollo se han impuesto, han sido mucho más drásticos, ¿no? Y se ha pensado que con el Acuerdo de París, donde todos los países del mundo iban a establecer sus compromisos nacionalmente determinados, esto iba a servir para realmente alcanzar las reducciones que se hacen necesarias, es decir, reducciones de emisiones que nos permitan bordear el 1.5 grados centígrados y en el peor de los casos no llegar a 2 grados centígrados, ¿no? Sin embargo, esto no se está dando
Y esas previsiones planteadas por los países no son siquiera suficientes. Yo simplemente voy a poner acá un ejemplo, ¿no? Las emisiones de gases de efecto invernadero respecto al año pasado se han incrementado en aproximadamente 1.5%, ¿no? Entonces, en vez de estar tendiendo a disminuir, sigue tendiendo a aumentar. Y ahí se han hecho los balances de estos 140 informes y se ha visto que con estos compromisos no es suficiente. Por ejemplo, un dato muy revelador es que con un 28% de reducción de los gases de efecto invernadero, llegaríamos tal vez a 2 grados centígrados, ¿no? Y con un 42% de reducción podríamos llegar a 1.5. Pero si se hace un balance con lo que más o menos se está proponiendo, apenas está pensado 3% de reducción con estos compromisos. Entonces, estamos de lejos ante la posibilidad de poder alcanzar estos retos que se han planteado y que se han planteado desde los reportes del panel de expertos del cambio climático, ¿no? Del panel científico, que plantea precisamente que hay que reducir emisiones para no alcanzar este 1.5 grados centígrados. Queremos entender, por lo tanto, que la matriz de la existencia humana en el ámbito de nuestra sociedad todavía y de una forma muy fuerte siguen siendo la energía, en este caso que proviene del petróleo y del carbón. Sigue siendo la... ¿En cuánto más o menos? Seguimos teniendo un nivel de uso de la energía combustible fósil en el orden del 70%, ¿no? Evidentemente hay aspiraciones de hacer transformaciones en el uso de la energía con medidas más radicales, ¿no? Pero eso ahí está por verse, ¿no? Ahora, no es, permíteme, y disculpa que te corte, Oscar, no es decir, el problema es lo caro de la nueva tecnología o más bien lo que significa la inversión en esa antigua tecnología. Va por ahí, el tema es económico, ¿no? Evidentemente la mayor ambición con nuevas tecnologías implica un poco más de costos, pero también hay un dato muy importante. Los costos en estas tecnologías, en las tecnologías de la energía solar o de la energía eólica, ya está prácticamente empatándose con los costos tradicionales, digamos, de la energía fósil, ¿no? Entonces tampoco es un factor que no puedan acceder las grandes economías, ¿no? Porque se están prácticamente empatando los costos de estas energías y por tanto creo que debería haber una decisión más ambiciosa por parte de los grandes contaminadores, de los grandes emisores en este caso, para empezar a implementar estas tecnologías ya. Ahora, ¿qué pasa con los países subdesarrollados cuando los países subdesarrollados o en proceso de desarrollo, como quieras entender, somos tomadores de tecnologías? Posiblemente en nuestro caso pueda haber más bien una mayor oportunidad, porque nuestras economías, como están en pleno proceso de desarrollo, tenemos la oportunidad de implementar más bien estas nuevas tecnologías, ¿no? O por lo menos hacer un balance entre tecnologías clásicas, ¿no? Del uso de combustibles fósiles y estas nuevas tecnologías, las tecnologías con energía renovable. Entonces creemos más bien que deberíamos ir pensando en más bien activar estos procesos y también hacer que nuestra ambición como países tienda al uso de estas tecnologías. Y para eso deberíamos también
demandar de la comunidad internacional un mayor apoyo económico para implementar estas medidas. ¿Tú crees que frente al escenario de situación que se presenta a nivel global, la clase política de estos países desarrollados y de los países en vías o en desarrollo se haya percatado de la gravedad de la situación en la que estamos? Yo creo que sí, porque los hechos están ahí, ¿no? Los hechos están ahí y no se puede negar esto. Simplemente que no hay una intención política de empezar a implementar estas cosas. Yo leía un reporte, por ejemplo, así como hay el reporte de las brechas de emisiones que hacen el PNUMA, hay también el reporte sobre la adaptación, las brechas de adaptación. Y en el tema de adaptación al cambio climático hay hallazgos dramáticos, ¿no? Por ejemplo, se ha podido establecer que hay una brecha de $200.000 millones, ¿no?, anuales, que se requieren precisamente para que los países se adapten al cambio climático, ¿no?, nuestros países, ¿no? Y lo que debería ser un compromiso internacional de los grandes países de dotar por lo menos $100.000 millones al año para los países en vías de desarrollo, eso ni remotamente se está alcanzando, y peor aún, la brecha, ¿no?, es del orden de más de $200.000 millones anuales, ¿no? Ahora, el próximo encuentro que se va a dar será un escenario que reflexione sobre esta situación y la posibilidad de que las decisiones que allí se tomen, primero, ¿qué capacidad tendrá la ONU y el PNUMA para poder modificar lo que está sucediendo y generar un compromiso donde hay una decisión política más taxativa para enfrentar el tema? En realidad estos son reportes científicos, ¿no?, que se plantean fruto del análisis de los compromisos que han hecho todos los países. Entonces, en esta reunión global se tiene que plantear cuanto antes la necesidad de nuevos compromisos, de compromisos más ambiciosos, porque así como están planteando las cosas, el 2030 no vamos a estar ni de cerca a los 2 grados centígrados, ¿no? Vamos a estar más. Entonces, ahí está, digamos, la necesidad, y es un momento clave también esta COP que se va a realizar en Dubái, para incidir y exigir un mayor compromiso, ¿no? No solamente está este tema del balance global, también está el tema de las metas de adaptación, así como se han estado planteando metas de mitigación. En esta COP se van a empezar a plantear las metas de adaptación al cambio climático, y se va a seguir con la discusión de todo el mecanismo financiero también, ¿no? Porque junto a esto hay un tema vital que se llama el tema de daños y pérdidas, ¿no? Porque ya se ha establecido que haya un mecanismo financiero para daños y pérdidas fruto de los impactos del cambio climático, y que está dirigido precisamente a cómo los países en desarrollo pueden beneficiarse con este mecanismo financiero de daños y pérdidas. Son años que estás trabajando en este tema y has visto tanto desde los dispositivos técnicos su evolución, como desde las decisiones políticas y su evolución. ¿Tú crees, es decir, qué perspectiva más bien tienes? ¿Una perspectiva más optimista o más pesimista, sinceramente? En algún momento la perspectiva era optimista, ¿no? Evidentemente, estos dispositivos del análisis técnico están cada vez más avanzados, porque científicamente se está demostrando todas las incidencias que se están generando por la no toma de decisiones, ¿no? Y el dispositivo político está 2 o 3 pasos atrás, ¿no? Lamentablemente. Entonces,
cuando vemos este reporte, este reporte sobre las brechas de reducción de emisiones y este reporte sobre las brechas de los mecanismos para la adaptación al cambio climático, uno realmente empieza, yo personalmente empiezo a sentirme mucho más desanimado, ¿no? No tan optimista como estaba hasta hace unos años, ¿no? Porque estamos viendo que evidentemente no hay evidencias concretas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que permita alcanzar este punto, no llegar a este punto de inflexión del 1.5 grados centígrados. Óscar, qué bueno hablar contigo para que nos muestres este panorama, reitero, desde la perspectiva tanto técnica como la mirada política que tienes del tema. Te estaremos convocando porque esto todavía tenemos que seguir debatiendo, analizando, mirando, escudriñando, explorando y atendiendo a lo que están haciendo afuera y estamos haciendo aquí adentro. Muchas gracias, Omar, y siempre a disposición del canal y la discusión de esta temática.